Hola, bueno, vamos a ver en esta lección algo muy sencillo. Vamos a ver qué es la notación prefija. ¿Se acuerdan que cuando usted iba a escribir una suma, escribía, por ejemplo, 3 más 2? Pues bien, la notación prefija es que primero escribe el operador, o sea, el más, y luego los operandos. De forma que la suma 3 más 2 se escribe más 3 2. El resultado es el mismo, no cambia. En programación funcional, como en casi todos los paradigmas de programación, se cuenta con tres tipos de operadores. Los operadores aritméticos, para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Los operadores relacionales. Estos son mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual y diferente o no igual. Con los operadores aritméticos, cuando se utilizan, se genera un valor numérico. Con los operadores relacionales, cuando se utilizan, genera un valor lógico. Significa que generan o un verdadero o un falso. Y detrás de esto viene algo muy interesante que son los condicionales. ¿Qué son los condicionales? Simplemente la forma como se pueden tomar decisiones utilizando un lenguaje de programación. Si A es mayor que B, haga esto. Y si no, haga esta otra cosa. Eso es un condicional. Veámoslo en la parte práctica. Bueno, esta vez, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño programa que explique dos elementos importantes en programación funcional. En el primero, vamos a decir que nuestro enunciado consiste en leer una base y una altura y calcular el área de un triángulo. Bueno, ya sabemos que vamos a construir dos funciones por lo menos. Una que reciba y muestre datos y otra que haga los cálculos correspondientes. Comencemos por la de cálculo. Vamos a decir que aquí vamos a construir una función que calcula el área de un triángulo. Y el área de un triángulo, pues llamémoslo área triángulo. ¿Qué va a necesitar? Recordemos entonces a que es igual el área de un triángulo como fórmula. Es base por altura sobre 2. Entonces van a necesitar una base y van a necesitar una altura. Esos son sus argumentos, como los ingredientes que necesitamos. Pero, ¿cómo la escribimos? Entonces, en este lenguaje se escribe todo en formato prefijo. ¿Qué quiere decir? Que primero es el operador y luego los operandos. Entonces, aquí vamos a escribir base por altura sobre 2. Escribámoslo como normalmente lo haríamos. Lo haríamos nosotros, ¿qué haríamos? Dividiríamos base por altura y esto dividido entre 2. Esa sería como la forma de hacerlo convencionalmente, como de pronto lo conocemos desde el principio. Pero entonces, en prefijo no es así. En prefijo primero ponemos la multiplicación aquí, o sea, la operación se pone de primero y por lo tanto se quita de aquí. Y si aquí hay una división, la quitamos de aquí y la ponemos aquí al principio. Y ese es el equivalente en prefijo de la expresión base por altura sobre 2. ¿Sí ven? Y como es el cálculo que necesitamos hacer, entonces cerramos aquí la función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la función de interfaz. Entonces, función interfaz. O sea, la que recibe y muestra datos. Aquí también vamos a definir una función. Vamos a decir que es la función interfaz, que va a utilizar una base y una altura. Y entonces aquí, digámosle que muestre en pantalla que primero escriban la base, cuál es la base, y ahí leemos la base. Le vamos a decir almacene en la base lo que entre por el teclado. Luego le decimos que muestre cuál es la altura, que reciba cuál es la altura. Bien. Y aquí le decimos almacene en la altura lo que entre por el teclado. Con eso ya tenemos como los dos ingredientes para hacer el cálculo. Pero el cálculo lo está haciendo esta función que está aquí arriba. Entonces, todo lo que nosotros vamos a poner aquí es un anuncio que diga el área del triángulo es igual a, y allí le decimos que muestre lo que nos devuelva la función área triángulo enviándole base y altura.
¿Cuál base y altura se le envía? Esta que se acaba, estas dos que se acabaron de leer aquí. Esta base y esta altura se le envían aquí y él la recibe aquí en esta otra. Mucha atención, es importante tener en cuenta que esta base y esta altura no son esta base y esta altura. Hagan de cuenta que esta es María y José de la familia Ramírez y esta es María y José de la familia Pérez. Bien, listo, ya tenemos nuestro programa. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, chequeamos la sintaxis a ver cómo nos fue. Efectivamente todo está en orden, parece que todo está bien escrito. Se nota que él reconoce los respectivos argumentos, las instrucciones, todas las instrucciones y los títulos. Y vamos a decirle, ejecútelo. Para esto es importante tener en cuenta que siempre que se vaya a probar un programa, debemos saber cuál es el dato que nos debe dar como resultado la prueba, o al menos cuál es el perfil del dato. Si es un dato positivo, si tiene decimales, y bueno, para poder nosotros saber si eso está bien o no. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a la función interfaz y le enviamos un par de argumentos que se conocen como argumentos falsos. ¿Por qué? Porque al entrar el programa lo primero que hace es pedir los nuevos datos. Entonces, lo primero que hace es que pide la base. Efectivamente, mire que en la línea 10, en esta línea 10, lo primero que hace es que escribe base y solicita que le digiten un dato que lo va a guardar en la base. Entonces, supongamos que la base es 10. Demos Enter. A continuación, ¿qué hace él? En la línea 12, pone un título que dice altura. Aquí está el título, véanlo aquí. Y lee un dato y lo guarda en una variable de argumento que hemos llamado altura. Y aquí vamos a guardar, entonces vamos a suponer que es 10, que es 5. Entonces, si hiciéramos mentalmente este cálculo, sería 10 por 5, nos daría 50, dividido entre 2 nos daría 25. Eso es lo que debe dar. Vamos a darle Enter. Y entonces, ¿qué nos aparece? Efectivamente aparece que título, el área del triángulo es igual a, tal como aparece aquí, el área del triángulo es igual a, y luego dice, muestre lo que devuelva la función área de triángulo. Él mismo está señalando cuál es esa que está ahí arriba, enviándole 10 como base y 5 como altura, porque fueron los que acabamos de leer. Entonces él recibe, aquí recibe un 10 y aquí recibe un 5, y efectivamente reemplaza en la fórmula 10 por 5 nos daría 50, dividido entre 2 nos daría 25, y ese es el resultado que queda aquí. ¿Cierto que es muy sencillo?